Hola, mi nombre es María Ángel, soy venezolana y tengo 19 años y tengo una hija. Le cuento mi testimonio. Mi testimonio fue así. Desde pequeña yo iba para la iglesia. Iba para la iglesia porque me buscaban. Me buscaban para mi hogar y eso. Y mi mamá también con mi papá iban, pero lo que pasa es que ellos llegaban de la iglesia y llegaban era peleando, escuchando música como que peor que cuando iban. Pero o sea, yo como era una niña, igual me daba. Entonces yo más contenta porque cuando uno era niño es así, más contenta cuando yo iba para esa iglesia y entonces a mí me dieron un librito de historias bíblicas. Entonces como yo sabía leer, me ponía a leer ese librito y se me acababa y lo volvía a leer y se me acababa y lo volvía a leer. Entonces yo desde como que desde pequeña tenía una conexión muy grande con Dios porque desde pequeñita, por eso gracias a Dios ya lo entiendo la Biblia así para también contarle a mi hija, pues. Porque yo desde pequeñita, eso cuando a mí me hacían algo mal, yo iba directico afuera de mi casa a acusar a mi familia con Dios. Yo decía, Dios, yo me quiero morir, Dios, porque mi mamá me pega y a mí no me gusta que me peguen. Entonces, bueno, así era mi conexión con Dios, pero bueno. De ahí, entonces, mi mamá y mi papá se separaron y dejaron de ir para la iglesia y eso. Entonces, mi papá leía una Biblia, pero mi papá no sabe leer muy bien. De paso que no sabía leer, gritaba y entonces yo lo veía que siempre leía, pero no tampoco entendía qué es lo que leía. Porque me imagino que él la leía como pecador, no como justo. Entonces, bueno, yo lo dejaba a él tranquilito y eso. Y bueno, llegó un momento que ya de ahí mi mamá nos buscó a nosotras y salimos de Venezuela. Y entonces ahí yo me separé de mi mamá cuando ya era más adolescente. Yo me separé de mi mamá. Este es mi testimonio, pues, desde que empecé lo de Dios que estaba por ahí, pues. Entonces yo era adolescente y me fui de la casa de mi mamá y eso. Ya no quería hacer lo que ella me dijera ni nada, sino que quería hacer lo que yo quisiera. Entonces me fui y eso, empecé a consumir droga, hacía y deshacía. Entonces conseguí un novio en ese tiempo y me enamoré del muchacho y eso. O sea, me olvidé totalmente de Dios, solamente me fui para el mundo, pues. Y de ahí el muchacho me embarazó. Después me dejó, en Ecuador me dejó tirada. Y como yo consumía con la barriga y empezaba yo a ver a todo el mundo como mi enemigo, empecé a ver yo a todo el mundo como mi enemigo. De ahí empecé como yo a volverme loca, pues, porque la mente me hablaba, pues. Ya yo no era yo, ya la mente era la que me dirigía a mí. Entonces, a costa de eso, lo que me decía la mente, yo me fui, me separé de él y eso, y entonces él me dijo, no, quédate por aquí, me dejó en Ecuador, yo no conocía a nadie, me dejó por ahí en una calle, y me dijo, ahorita vengo a buscarte, y yo dije, bueno, usted ya me tiró, usted ya me abandonó, agarré y me fui, y de ahí caí en una casa hogar, en albergue, porque yo me quería ir para Venezuela, y entonces como me dijeron, pero tú eres menor de edad, yo le dije, sí, me metieron en un albergue, por ser menor de edad. Entonces de ahí yo lloraba porque no me dejaban hablar con mi familia ni nada. Entonces ya de ahí, cuando yo cumplí 18 años, todos los días yo le decía a Dios que quería salir. Lloraba porque yo le decía a Dios, yo quiero salir de aquí y eso. Y también mi familia cree en que los familiares te cuidan y eso. Entonces ellos también le ponen y que agua y velas a los familiares cuando se mueren a la foto. Ahí le ponen agua, los idolatran pues. Y también tienen santos. Mi mamá no.
Mi mamá no hace eso, pero mis tíos así sí hacen eso. Entonces, bueno, yo también guiada por mi familia, por lo que hacen ellos, yo también me ponía ahí que a orarle a mi abuela y eso. Pero más que todo yo le oraba a Dios. Entonces, bueno, de ahí ya salí y le dije a mi mamá, gracias a Dios mi mamá me fue a buscar porque me iban a enviar a otro albergue. Me iban a enviar a otro albergue si no venía mi familia. Porque yo también ya había tenido a mi hija y entonces dice que no me podían soltar si no tenía familia en Ecuador, para dónde iba a ir, como yo no le costaba, que yo me iba a ir para Venezuela con mi mamá y eso. Entonces, la mejor opción para ellos era que yo me fuera a otro albergue. Y yo, bueno, pidiéndole a Dios nada más pues que pudiera venir mi mamá a buscarme, porque si no, estuviera en otro albergue. Entonces, bueno, mi mamá no sé, creo que fue Dios, porque mi mamá siempre dice que está ocupada, que no tiene plata, que X. Entonces, fue Dios porque ella no tenía plata y me fue a buscar. Y yo, bueno, más contenta, ya había salido y eso. Entonces yo quedaba que tenía que ir para la iglesia. Había quedado con eso. Entonces yo le dije, bueno, vamos para la iglesia. No, que no quería, que bueno, entonces yo, como el papá de mi hija no me ayudaba, yo le dije, bueno, me va a tener que venir para acá porque en Venezuela, si yo trabajo y trabajo y trabajo, no voy a ganar mucho para los pañales de mi hija y eso. Entonces, como el papá de mi hija todavía yo nada, y entonces yo también necesitaba aquí una casa para vivir con mi hija y eso. Porque mi mamá vive donde mi abuela. Entonces, bueno, allá son otras reglas ahí, pues. Entonces, por eso yo me volví le dejé a mi hija, a mi mamá, y me vine para acá, para estos países de acá. Y ahí empezó otra vez a consumir, así, hacer y deshacer. Y entonces, de ahí yo sentía que me iban a matar. Yo sentía que me iba a morir. Entonces, yo conocí una señora, antes de venir para estos países, una señora que era cristiana. Y que ella me decía que yo tenía un demonio y esto. Y entonces yo decía, que con esa duda yo, ¿será que sí tengo un demonio? Bueno, entonces agarré y yo las llamé cuando estaba aquí, que me pasó esa vaina, porque yo consumía y cada vez que yo consumía veía como demonios y a las personas, hombres deseando a sus hijas. Y veía demasiadas cosas malas. Entonces yo, yo no quiero ver eso. Entonces ya dejé de consumir y eso. Bueno, pero a la final pensé que nada más era yo, pues. Y que todo estaba normal. Que solamente era yo, que mi mente, que yo estaba loca, pues. Es lo único que yo pensaba, pero tampoco le decía a mucha gente porque después no me iban a ir a meter a un psiquiatra, así. Entonces, por eso solamente me lo guardaba. Entonces, bueno, después que yo estaba aquí, le llamé a la señora y le dije que cómo hacía, pues porque en la Biblia decía que había un infierno y que yo no me quería ir para el infierno, porque me daba miedo y eso, y que yo quiero estar con Dios. ¿Me entiendes? Nada más eso, no sabía de vida eterna, nada. Solamente decía que yo quería estar con Dios porque Dios lo cuida a uno y eso. Y obvio que yo también comprobé que Dios existía, no tanto por el cielo, por la tierra, no me fijaba en eso. Solamente mi confirmación fue cuando yo tuve a mi hija. Y yo, Dios sí existe, porque si yo a ella no le hice el corazón, no le hice... Entonces por ahí, sí, Él existe. Entonces, bueno, yo le dije a la hermana que como yo hacía, porque no me quería ir para el infierno y eso. Quería estar cerca de Dios, pues. Entonces, ella vino a orar y me dijo que hiciera 7 días de ayuno y que leyera la Biblia y que orara desayuno, almuerzo y cena. Bueno, de algo sí me sirvió porque ya soy salva, soy justa. Entonces, vine yo y agarré y hice eso, pues 7 días. De paso de 7 días de ayuno tenía que durar 2 días más y que para que Dios lo recibiera. Entonces, bueno, yo como estaba muy ansiosa y eso,
Y tenía que también, y que ella me decía, en la Biblia decía que no como los que, porque también seguía a pastores así de la iglesia. Y entonces me guía también por lo que yo decía. Entonces, que no como los que no se congregan y eso. Y yo, ay, yo no me estoy congregando. Y si yo de aquí a que vaya para Venezuela me muero porque no me congregué. Empecé a congregarme en una iglesia. Ahí no sacaban Biblia, nada. Solamente cantaban música y oraban, más nada. No sacaban Biblia, nada. Pero yo, ni por ahí, yo dije, bueno, solo habla de Jesús. Supongo que también es parte normal. Entonces yo en mi casa, mi pareja está trabajando, mi hija está en Venezuela y eso, desocupada. Dije, me voy a poner a leer la Biblia. Me puse a leer la Biblia y conseguí una palabra que no entendía, porque no la entendía pues. Entonces, impío, que cada ratico lo nombraban en la Biblia, y yo impío. ¿Qué será impío? No sé qué será impío. Empecé a buscar en el TikTok qué significa impío. Y conseguí, escrito está también, Matusalén. Entonces, como él decía otras cosas que no era lo mismo que decía la hermana ni los pastores que yo seguía de esa misma congregación cristiana, no decían lo mismo. Yo decía, ay, se está metiendo con la palabra de Dios, porque para mí los únicos cristianos que existían eran ellos, los cristianos esos. Entonces yo decía, ay, se está metiendo con los hijos de Dios, con la palabra de Dios y eso. Entonces él, como hablaba con los versículos, yo, bueno, empecé a buscar los versículos. Yo, sí, dice. Entonces, también él dijo que para dónde va un pecador. Y yo, si yo soy pecador, ¿para dónde voy? Para el infierno. No, pero yo no quiero ir para el infierno. Estoy en lo mismo, no quiero ir para el infierno. Entonces seguí leyendo, seguí viendo los videos y esas cosas. Me salieron otros hermanos también. Y yo, qué bueno. Entonces ahí fue que me di de cuenta, no escuchando lo que yo pensaba, sino lo que ellos hablaban y con la Biblia. Ahí fue que me di de cuenta que Cristo murió por mis pecados. O sea, que yo no tengo que seguir la ley, pues. Porque si no, la vara sube. ¿Cuándo voy a ser perfecta? Entonces ahí entendí que yo soy un árbol, pues, como dice el hermano, que yo soy un árbol. Y si mis frutos son maldad, todo, codicia, eso. Entonces, nunca voy a poder ser perfecta. Entonces, bueno. Entonces yo decía, bueno, si ya Él me libró de los pecados, puedo escuchar música, puedo pintarme las uñas, puedo hacer TikTok ya Él me quitó los pecados. Entonces, porque si soy un árbol así, entonces ¿cómo hago? Entonces también conseguí la otra parte. ¿Cómo paso de ser ese árbol malo a ser un árbol bueno? Entonces, un árbol que da fruto. Entonces conseguí que la fe viene por el oír y por ver la palabra de Dios. Entonces ahí entendí que llenándome de la palabra de Dios, llenándome, no pensando lo que yo quiero pensar, cuando vaya a responder a un familiar o a alguien, lo voy a responder solamente con la palabra de Dios. Que ya me han dicho, ay, tú te crees perfecta. Y yo le digo, porque es que yo no pienso lo que yo, ni lo que tú quieres pensar, solamente hablo lo que está escrito en la Biblia. Por eso también te digo, hay que leer la Biblia, porque ahorita estamos más acostumbrados al teléfono y no a la Biblia. Entonces, por eso es que tú mismo te dices que eres pecadora, porque no lees la Biblia, y ahí la Biblia te da la solución, pues, a tu vida. Entonces, bueno, sí, hermanos, así. Más alegre todavía, así que Dios me haya dado esta oportunidad, porque siempre he pensado que quiero darle lo mejor a mi hija, y entonces por eso también fue que me metí en la iglesia cristiana, porque yo pensaba que así también mi hija iba a estar más cerca de Dios. Pero lo mejor es
léele la Biblia para que ella desde pequeña tenga una conexión muy grande con Dios. Bueno, chao.